En esta ocasión vamos a conversar acerca de tres especies importantes. Una es Neisseria meningitis, la otra es Neisseria gonorrea y vamos a hablar del género Haemophilus también. Bueno, en cuanto al género Neisseria, ellas son beta-proteobacterias del orden Neisseriales y de la familia Neisseriaceae. Esta familia está compuesta por estos géneros importantes que son Neisseria, Eikenella, Quinguela y 32 géneros más que son de poca importancia clínica. Estas bacterias se caracterizan por ser naturalmente competentes. ¿Qué quiere decir esto? Que en su hábitat natural, ya sean las mucosas de su huésped y de otros animales, ellas pueden capturar ADN, material genético, proveniente de otras bacterias del medio y de la microbiota. Esto hace que con los años hayan obtenido varios genes de resistencia a los antibióticos y además pues tienen una estrecha relación como patógenos humanos. Quiere decir que han mejorado su metabolismo y el fitness para estar adaptados a vivir en mucosas. Y además es importante en ellas el tema de la transferencia horizontal de genes por lo de la resistencia antimicrobiana. Este cuadro es interesante ya que nos asocia un poco de datos históricos con el nombre de las bacterias. El nombre Neisseria viene del físico alemán Albert Neisser, que originalmente describió a Neisseria gonorrea. El nombre Neisseria gonorrea, aquí está una descripción de dónde sale su nombre, como si fuera un flujo de semillas, lo que hace referencia a las descargas purulentas que tiene esta enfermedad. Y Neisseria meningitis, pues hace énfasis a lo que es la inflamación de las meninges y estos otros géneros que los van a ver luego la otra semana. Bueno, el género Neisseria está compuesto por 35 especies aproximadamente y se reconocen por tener una alta afinidad por las membranas mucosas de humanos y otros animales. Ellas están adaptadas a vivir en superficies mucosas, más que todo de la orofaringe y la nasofaringe. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos muestras de estas zonas del cuerpo, pueden venir con varios representantes del género Neisseria, ya que también ocasionalmente coloniza las membranas mucosas anogenitales. Entonces, cuando causan infección, algunos de estos géneros son oportunistas. Sin embargo, lo que es Neisseria gonorrea y Neisseria meningitis son patógenos. El resto de especies de Neisseria, como Neisseria flavus, Neisseria macaca, Neisseria Zika, son Neisserias comensales que van a estar en la orofaringe y nasofaringe de los humanos y que ocasionalmente nos pueden aparecer en muestras respiratorias sin tener algún significado clínico o ser patógenos. Entonces, como les decía, Neisseria gonorrea es siempre patógena. Donde sea que la encontremos o la detectemos o la aislemos, va a ser siempre patógeno y siempre debe ser reportado. Neisseria gonorrea tiene una relación muy estrecha con el humano. Es un patógeno humano, 100%, y no soporta la deshidratación ni la exposición a temperaturas no fisiológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que esta bacteria va a transmitirse por contacto directo de mucosa con mucosa. Es una bacteria que causa una infección de transmisión sexual. Neisseria meningitis, aparte de ser patógeno, también puede ser comensal. ¿Qué quiere decir? Que hay personas, al menos el 10% de la población humana, que tiene a Neisseria meningitis como un colonizante.
en su orofaringe o en la nasofaringe y no necesariamente está causando alguna infección invasiva o síntoma o patología. Lo más grave que puede llegar a producir esta bacteria es la enfermedad meningocócica invasiva. A diferencia de Neisseria gonorrea, Neisseria meningitis puede soportar la deshidratación, sobrevivir fuera del humano durante periodos de tiempo. Ella se transmite por vía aérea a través de gotitas que salen del tracto respiratorio superior cuando hablamos sobre niños. Vamos a hablar un poco de Neisseria meningitis. Van a ver a lo largo de la presentación que les voy a señalar todo lo que tenga que ver con Neisseria meningitis en azul y lo que tiene que ver con Neisseria gonorrea en naranja. Bueno, como les decía, Neisseria meningitis puede estar colonizando la orofaringe, más comúnmente en niños que en adultos. Y esa colonización es temporal y se puede perder a lo largo de los años. Sin embargo, hay factores que predisponen a una infección invasiva, como algunos polimorfismos genéticos, deficiencias de proteínas del complemento, las proteínas séricas del complemento, que nos hayan quitado el vaso o que haya un fallo en el vaso. Y hay algunos estudios que dicen que fumar y besar pueden predisponernos a alguna infección invasiva. La Neisseria meningitis principalmente causa meningitis, meningococcemia y neumonía. Y hay una descripción corta de cada cuadro que vamos a desarrollar a continuación. La enfermedad meningocócica es endémica, es decir, hay ciertas ciudades o países en el mundo que van a tener siempre algunos casos de meningitis, por Neisseria meningitis. Y en algunas ocasiones hay una propagación epidémica, o sea, se sale de control. Y esto se da por la introducción de alguna nueva cepa virulenta en una población inmunológicamente naive, o sea, en una población que no tiene vacuna o en una población que está colonizada con otra cepa y llega y se introduce una cepa nueva más virulenta, podemos tener muchos cuadros de enfermedad meningocócica. Como les decía, Neisseria meningitis se transmite por gotitas respiratorias entre personas en contacto cercano prolongado. En Europa y en América, bueno, de Neisseria meningitis hay 6 serogrupos y ya les voy a explicar de dónde salen estos serogrupos. Los serogrupos B, C y Y predominan como causantes de meningitis o meningococcemia, lo que es Neisseria meningitis en sangre. El serogrupo A es responsable del 80 al 85% de las enfermedades en 26 países que componen el cinturón de la meningitis de África. Además, el serotipo W135 es responsable de un brote que hubo hace algunos años en Chile. Y al igual, este serotipo más el serogrupo Y se asocia más a neumonía meningocócica y no tanto a enfermedad invasiva. La enfermedad meningocócica invasiva, entonces, generalmente es producida por los serogrupos B, C y es la que se transmite por gotas grandes desde la orofaringe por contacto cercano con otra persona. Puede ser que el individuo A esté colonizado por un serogrupo de Neisseria meningitis en su orofaringe y no le esté causando nada. Y al estar más de 8 horas en contacto prolongado con otra persona que no está colonizada o bien tiene alguna falla en su sistema inmunológico, puede ser que esa persona desarrolle un cuadro de meningitis o de meningococcemia. Estos cuadros predominan en niños menores de 1 año y hay otro pico en adolescentes. El cuadro más característico que produce esta bacteria es meningitis. Tiene un comienzo abrupto. La persona tiene un dolor fuerte de cabeza y signos meningios como rigidez nucal, confusión, fotofobia. Incluso hay niños que solo han presentado fiebre y vómito y después desarrollan los signos meningios. Es inusual que
una persona que tiene una infección de las meninges por esta bacteria, luego de eso desarrolla bacteria. Es inusual. Son cuadros separados, o es meningitis o es bacteria. Hay personas que de manera curiosa desarrollan meningitis crónica, neumonía, más que todo por el serotipo Y, artritis, endocarditis, pericarditis, el varo, los infartos cerebrales, la disfunción de los nervios craneales. Antes se creía que había secuelas neurológicas altas cuando había una infección por Neisseria meningitis. Sin embargo, ya estudios en los últimos años y más delicados han logrado evidenciar que las secuelas neurológicas son bajas. Y lo más común es que pueda tener algún déficit auditivo o algún problema de aprendizaje o desarrollar artritis recurrente. Esto sí es cierto. La persona que sufre de meningitis y no es tratada tiene 100% de la probabilidad de morir. Pero si la persona es tratada de manera rápida, terapia antibiótica adecuada, tiene una probabilidad de morir del 10%. El cuadro más severo que produce esta bacteria es la sepsis. Esta foto es de una niña que estuvo internada en el 2018 en el hospital de niños. Era una niña de 12 años que vivía lejos de la capital y que días antes de su cuadro de meningococcemia empezó a presentar fiebre, dolor de cuerpo y curiosamente días después se le desarrollaron las petequias y fue cuando fue trasladada al Hospital Nacional de Niños. En el caso de la sepsis por Neisseria meningitis, lo característico son las petequias. Estas lesiones cutáneas empiezan a aparecer primero en las extremidades inferiores, sobre todo en los pies, y luego en el tronco. Y se empiezan a hacer tantas que se pueden fusionar y forman lesiones hemorrágicas más grandes. Esta enfermedad, esta infección, se tiene un 30% de probabilidades de muerte porque la persona se choca. Sucede que se da una trombosis de los vasos sanguíneos pequeños y ahí las petequias, y además hay una afectación multiorgánica. Esos son rasgos clínicos característicos de esta sepsis. Se da una coagulación intravascular diseminada abrumadora y hay destrucción bilateral de las glándulas suprarrenales, lo que se conoce como un síndrome de Waterhouse-Friderichsen. La Neisseria meningitis es menos usual que produzca otros cuadros. Como les decía, hay personas que por alguna u otra razón desarrollan bacteriemia crónica. Eso tiene que ver, está muy asociado a la cepa que lo está infectando y a la respuesta inmunológica de la persona. No presenta sepsis, pero sí tiene fiebres, artritis y rash, y esto puede durar algunas semanas. Puede también producir con poca frecuencia neumonía, y esa neumonía suele estar precedida por una infección del tracto respiratorio. La persona presenta tos, dolor de pecho, estertores, que son sonidos en el pecho, fiebre y escalofríos. Y se ha visto que la persona que tiene neumonía por Neisseria meningitis tiene a su vez faringitis. El pronóstico es bueno. No, si se trata de manera adecuada con antibióticos, no hay riesgo de mortalidad. También puede producir artritis. Es raro que produzca conjuntivitis. Y debido a prácticas sexuales, puede provocar uretritis en hombres. Esto es que si esto se ha visto en casos de donde hay sexo hombre con hombre y uno de los individuos tiene sexo oral con el otro, y las Neisseria meningitis que están colonizando la orofaringe son capaces de causar uretritis en el hombre que está haciendo el sexo oral. Bueno, y ahora para cambiar un poco, vamos a hablar de Neisseria gonorrea. A esta se le conoce como gonococo. Esta bacteria es muy interesante. A mí me parece muy interesante. Es como
mi bacteria preferida. Y tengo bastante información al respecto por si alguno está interesado en leer un poco más. Neisseria gonorrea o gonorrea es la segunda infección de transmisión sexual más frecuente reportada en el mundo después de clamidia. La Organización Mundial de la Salud estima que hay al menos 78 millones de casos a nivel mundial y, como les decía, es un patógeno primario de humanos. Solo el único reservorio es el humano y es una infección que lleva siglos con el humano y no se ha dejado de transmitir desde entonces y más bien ha cambiado su resistencia a los antibióticos. Mucho de la patología o de la respuesta purulenta que se observa es debido a la respuesta inmunológica innata y los lugares preferidos de ella son la uretra, el cervix, el recto, la faringe y los ojos, la conjuntiva. Neisseria gonorrea causa pues gonorrea, puede tener, verse asociado a infecciones diseminadas y en neonatos a oftalmia neonatorum, que es cuando hay un parto por canal vaginal y la madre tiene gonorrea, que en muchas ocasiones en mujeres es asintomático, el niño, Neisseria gonorrea infecta la conjuntiva de los bebés y son cuadros muy severos. Bueno, los mayores implicados en esta infección son los hombres. Se transmite ya sea por tener sexo hombre con hombre, en hombres que tienen a Neisseria gonorrea en su orofaringe, causando una infección asintomática. Y entonces, al haber sexo oral, la persona se infecta su uretra. Y también por relaciones a través del ano y por relaciones con mujeres infectadas que muchas veces son asintomáticas. Tiene un periodo de incubación de 2 a 5 días y el cuadro característico es una uretritis aguda, disuria, que es molestias al orinar y una descarga purulenta. Cuando esto también se extiende un poco más al prepucio, causando una infección de esta piel, se llama enfermedad de Tyson. Se afecta a las glándulas uretrales, se llama enfermedad de Littré. Y si afecta a las glándulas pulpo-uretrales, se llama enfermedad de Cooper. Tan solo el 10% de los hombres son asintomáticos y si no se toma ningún antibiótico o medida, puede ser que la infección resuelva de manera espontánea en semanas o bien que se complique. Menos del 1% de los casos llegan a complicarse. Se puede ver un edema en el pene, abscesos glandulares o epididymitis, que es un cuadro doloroso. En las mujeres, Neisseria gonorrea afecta al endocervix, la uretra y el recto. Al igual que los hombres, presentan descarga purulenta y disuria. Lo que pasa es que en las mujeres se confunde con otro tipo de infecciones bacterianas. Si hay afección de las glándulas periuretrales, se llama enfermedad de Skin. Si hay glándulas vestibulares afectadas, se llama pues Bartolino, quistes de Bartolino. Y lo importante acá es que Neisseria gonorrea no infecta el epitelio escamoso de la vagina, sino que ella tiene predilección por adherirse, colonizar e infectar el epitelio columnar del endocervix. Entonces, cuando queremos tomar una muestra en una mujer buscando una Neisseria gonorrea, tenemos que sí o sí llegar al cervix. Se puede aislar de la secreción vaginal, sin embargo, va a venir contaminada con toda la microbiota vaginal. Muchos casos en mujeres son asintomáticos o no detectados o confundidos con otro tipo de infección y es muy común la co-infección con clamida trachomatis y micoplasma genital. En las mujeres, como les decía, la descarga purulenta puede confundirse con vaginosis bacteriana, que es una vaginosis por bacterias anaerobias, por candidiasis, que es una infección por hongos,
incluso variaciones hormonales en las secreciones, provocan diferentes secreciones vaginales y ellas pueden llegar a pensar que es variabilidad normal en las secreciones. Se puede complicar, igual, pocos casos se complican, provocando sangrado intermenstrual, inflamación pélvica aguda y peritonitis. Hay casos severos en los que hay perihepatitis aguda, donde Neisseria gonorrea invade y se extiende a través del útero, llega a cavidad abdominal y causa una perihepatitis, lo que se llama síndrome de Fitzhugh-Curtis. Tanto en hombres como en mujeres puede haber proctatitis asintomática, lo que es, tenemos que tener claro que en el caso de Neisseria gonorrea, nada es colonización, o sea, no es microbiota, ella siempre es patógeno. Entonces se habla de infecciones asintomáticas. Entonces, proctitis es la infección asintomática del recto. La persona puede tener faringitis y amigdalitis, que son asintomáticas, como se observa en la foto. Esto es una amigdalitis. Puede tener conjuntivitis, que esta sí no es asintomática y provoca una ulceración corneal rápida en cuestión de 2 días. Es un cuadro muy severo donde la persona tiene secreción purulenta de la conjuntiva y cada vez que pestañea, lagrimea pus, puede provocar ceguera en neonatos por la misma razón. Y si ella logra diseminarse, provoca artritis séptica, poliartritis, dermatitis, que es lo que vemos acá en esta foto, que son lesiones grandes características de las cuales pocas veces se rescata la Neisseria de esta pústula. Puede provocar inflamación de las articulaciones, que es tendinosinuitis y vasculitis. Por eso, siempre que tengamos un cuadro de artritis, debemos buscar a Neisseria gonorrea. Este gráfico explica los sitios donde puede infectar Neisseria gonorrea, las cruces, que es como la frecuencia en la que podemos detectar ahí. Si no podemos detectar, por ejemplo. Bueno, para hablar un poco de los factores de virulencia, vamos a resumir a Neisseria gonorrea como NG y a Neisseria meningitis como NM. Ambas tienen una característica especial, que es que el lipopolisacárido, que es esta estructura que se observa acá, es diferente. Y en el caso de ellas no se llama lipopolisacárido, sino que se llama lipooligosacario. Quiere decir esto, que es un LPS modificado. Tiene lípido A, que como sabemos funciona como una endotoxina y que también produce shock séptico. Tiene un oligosacárido central y tiene menos polisacárido del antígeno O. Eso es lo que lo hace diferente del lipopolisacárido, es atípico. Y además tiene oligosacáridos altamente ramificados. Esto le confiere resistencia, por ejemplo, a antibióticos como la colistina. Y además ese lipooligosacario tiene, o durante su síntesis, se somete a algunas variaciones antigénicas. Y esto le ayuda a la bacteria a evadir la respuesta inmunológica. Además, cuando la bacteria está creciendo o infectando de manera exponencial, ella libera bleps o pequeñas burbujas o partículas de su membrana, y esos bleps contienen este lipooligosacario que de igual manera funciona como endotoxina. Tiene todas las proteínas de la membrana externa de la bacteria, simplemente que son solo como vesículas o bleps de la membrana de las neiserias. Entonces eso mejora mucho la toxicidad que tienen ellas, y además de que si desarrollamos anticuerpos contra esas proteínas de la membrana externa, esos anticuerpos van a ser neutralizados por estos bleps sin atacar a la bacteria como tal. Otra característica importante en estas bacterias es el pili tipo 4, que es una adhesiva fimbrial. Los pilis están compuestos por subunidades de proteínas repetidas que se llaman pilinas.
Y como les decía, tiene una región conservada en un extremo y una región muy variable en el extremo carboxilo opuesto terminal. Entonces, esta variabilidad antigénica que tiene en esta región, las pilinas hacen que sea más difícil desarrollar una respuesta inmunológica contra Neisseria gonorrea, por ejemplo, y sobre todo es una de las razones por las cuales no se ha desarrollado una vacuna. El pili tipo 4 está en cepas patógenas y no patógenas de Neisseria y es importante en la transmisión y en la colonización. ¿Por qué? Porque tiene una función de adherencia. Se va a unir a las microvellosidades de las células epiteliales columnares no ciliadas. Por tal razón, Neisseria gonorrea causa infección del cérvix y no causa infección de una mucosa respiratoria donde hay células ciliadas. El pili también es responsable de que esta bacteria se mueva, o sea, ella no tiene flagelos, sino que por retracción, fijación y retracción del pili sobre la superficie de la célula del huésped, ella se mueve o puede rodar sobre la célula. Además, el pili proporciona resistencia a la muerte por los neutrófilos y es muy importante para la transferencia de material genético, como lo muestra en el dibujo. Pili tipo 4 se extiende desde la membrana citoplasmática hasta la membrana externa, atravesando la capa de péptido glicano y el periplasma. Y es mediante esta supraestructura molecular que se da la transferencia horizontal de genes, lo que les decía. Entonces, ella captura el gene de los material genético del exterior, les decía que es competente para hacerlo. Y por aquí se introduce y mediante esta maquinaria molecular, ella lo incorpora a su ADN. Otros factores de virulencia que comparten ambas especies son las porinas de membrana externa, ¿verdad? Las porinas son proteínas integrales, ¿qué quiere decir esto? Que atraviesan la membrana externa y forman poros o canales para que los nutrientes pasen a la célula y los desechos salgan. Las porinas también después se van a ver involucradas en mecanismos de resistencia a los antibióticos. Estas especies tienen dos genes de purina que se llaman por A y por B. Y estos genes producen a las proteínas integrales de membrana que se llaman por A y por B. Neisseria meningitidis expresa en su membrana externa ambas porinas. Sin embargo, Neisseria gonorrea tiene el gen por A silencioso y solo expresa por B en su membrana externa. Tienen proteínas DRMP, que son proteínas de reducción modificables altamente conservadas. Estas proteínas, cuando tienen contacto con los anticuerpos que desarrollamos contra estas bacterias, interfieren con la actividad bactericida de proteínas del suero, de complemento, por ejemplo, y de anticuerpos contra las Neisserias patógenas. Además, ambas especies tienen proteínas de unión a la transferrina. ¿Esto por qué? Porque se sabe que el hierro es esencial para el crecimiento y se ha estudiado que el desarrollo de estas proteínas de unión a transferrina de estas especies de Neisseria la hacen aún más estrecha esa relación de patógeno humano estricto, que la bacteria evolutivamente ha sido capaz de desarrollar proteínas específicas para unir la transferrina humana y obtener hierro. Neisseria gonorrea, además, tiene variedad de receptores en la superficie para otros complejos de hierro, como lactoferrina y hemoglobina. Este es un cuadro que resume los factores de virulencia de ambas bacterias. La pilina, las proteínas POR, las proteínas de opacidad, que vamos a ver en un momento, las proteínas RMP y las proteínas de unión a la transferrina, el lipooligosacario, y muy importante que tiene una proteasa de IgA. Lo que es que
Sabemos que los dímeros de IgA, que es la IgA secretoria, pues, se expresan en mucosas y ella al tener una proteasa, pues la deja inactiva. Además, tiene una beta-lactamasa sencilla que hidroliza el anillo beta-lactámico de la penicilina y es la mayor causante de la resistencia o de resultados intermedios a la penicilina. Hay factores de virulencia específicos para Neisseria meningitis. Neisseria meningitis, cuando infecta, logra unirse a las células cerebrales, a la microvasculatura sobre todo, que es una de sus mayores afectaciones, a las células endoteliales de la vasculatura y a las células sanguíneas. Como mencioné anteriormente, ella tiene pili tipo 4, pero también tiene una cápsula que está presente solo en Neisseria meningitis. Esta cápsula es la que ha permitido clasificar a esta bacteria en 13 serogrupos. Y de los cuales 6 son los que más se asocian a enfermedades, que son el A, el B, el C, el W135, el X y el Y. Esta cápsula se asocia al alto nivel de virulencia que tiene el meningococo y además permite la diseminación y supervivencia dentro del torrente sanguíneo porque es antifagocítica. Además tiene proteínas de opacidad que vamos a ver en un momento y, como les decía, tiene las polinas A y B. En cuanto a los factores de virulencia en Neisseria gonorrhea, tienen las proteínas de opacidad. Esas proteínas son proteínas de membrana que median la unión íntima entre las células epiteliales y las fagocíticas, o sea, mediante estas proteínas ella logra tener una unión estrecha a la superficie de células epiteliales y a la superficie de neutrófilos. También funciona como invasinas y como señalización de bacteria a bacteria. Neisseria gonorrhea expresa múltiples alelos de estas proteínas de opacidad y esto causa que ellas tengan diferente morfología colonial a la hora de ser cultivadas. Algunas se observan opacas cuando se cultivan, cuando expresan gran cantidad de esas proteínas, de ahí su nombre. Y se ha visto que cuando produce infecciones localizadas como endocervicitis, uretritis, faringitis o proctitis, generalmente se recuperan colonias opacas. Y que las colonias translúcidas y más grandes se asocian con infecciones pélvicas inflamatorias e infecciones diseminadas como artritis. Como les decía, tienen múltiples alelos de estos genes de las proteínas OPA, lo que le proporciona, a final de cuentas, una variación antigénica grande y la protege contra la respuesta inmunológica. Y como les decía, el gen por A en Neisseria gonorrhea es silencioso, por lo tanto el 60% de las proteínas de membrana externa de Neisseria gonorrhea son por B. Esta proteína va a prevenir la función fagolisosoma dentro de los neutrófilos infectados, o sea, ella se deja fagocitar, pero no se libera. Se libera, no se hace la unión fagolisosoma, entonces no llega a morir dentro del fagolisosoma. Confiere resistencia a la muerte mediada por el complemento de suero también y es capaz de expresar dos clases de proteína, la proteína por B1A y la proteína por B1B. Y entonces esto le confiere muchas variantes serológicas distintas. Entonces, esta gran cantidad de antígenos de los alelos de las proteínas de opacidad y de por B le confieren variación antigénica y eso hace que el desarrollo de una vacuna contra alguna de estas dos proteínas se vea deficiente. Neisseria gonorrhea no tiene una cápsula de polisacárido como si la tiene meningitis, pero su superficie celular está muy cargada de manera negativa a forma de cápsula. Y les repito que la falta de inmunidad se debe a la variación antigénica entre las proteínas de la pilina
y la variación de fase en la expresión de la apelina, que lo vamos a ver en un gráfico acá. Bueno, primero que es una figura de una revista de Nature Reviews, que es un artículo que habla de la patogénesis de Neisseria gonorrhea y explica desde que ella se adhiere al epitelio urogenital, ¿verdad? Y puede, bueno, expresa las proteínas OPA, que dijimos que eh, eh, era para media la unión estrecha entre las células y la bacteria, la expresión del pili tipo 4, ¿verdad? Que es retráctil y le permite movilidad. Ella va a competir contra la microbiota y va a hacer su propio nicho. Se va a multiplicar y va a invadir el epitelio y va a llegar aquí a la base, ¿verdad? Como vimos, ya, tiene los bleps, que son esto que está representado aquí como OMV, y, y un lipooligosacario, que es la diferencia, y va a desarrollar una fuerte respuesta inmunológica primaria celular no adaptativa, ¿verdad? Van a llegar a gran cantidad de fagocitos y macrófagos y la respuesta de anticuerpos es débil y aparte de que es débil, pues ella presenta mucha variación antigénica que hace que los anticuerpos pronto se vean inservibles. Como les decía, la variación antigénica. Bueno, acá yo les dejo el pie de la figura como para que aprendan y lean un poco más con detenimiento. Luego, igual acá, esta figura. La variación antigénica es un proceso reversible, mediante el cual un microorganismo proporciona muchas versiones diferentes de un producto génico. Entonces, como les decía, esos alelos de, de, de las proteínas OPA proporciona muchas versiones diferentes de un producto génico y una frecuencia, a una frecuencia más alta que la tasa de mutación normal. Entonces, esto genera una variación antigénica que da la respuesta inmunológica. Y además la variación de fase es una forma de cambio genético que varía la expresión genética. O sea, ella es capaz de, mediante marcos de lectura diferentes, hacer una lectura sí o no, o encender un gen sí o no. Y entonces así, pues se va a la respuesta inmunológica. Bueno, dejando ya de lado lo que es la patogénesis y un poco lo molecular, vamos a hablar de cómo se toman las muestras para ambas bacterias. Ambas son sensibles a la exposición, sobre todo en Neisseria gonorrhea. Entonces, lo ideal es que se haga un plateo directo o que se use algún medio de transporte. Por ejemplo, esto es más que todo para el Neisseria gonorrhea. Meningitis todavía soporta un poco más las condiciones ambientales adversas. Siempre ambas van a ocupar una atmósfera de camiofilia con CO2 y, como les decía, un medio de transporte que puede ser AMIS, que ellas van a sobrevivir ahí 6 horas de temperatura ambiente, o AMIS con carbón, que es el medio de transporte ideal para la Neisseria gonorrhea. Sucede que ellas se ven dañadas o inhibidas por productos que normalmente usamos en el laboratorio, ácidos grasos insaturados que pueden estar en medios de cultivo como el agar nutritivo, por ejemplo, y otros agares que no soportan su crecimiento. El algodón también tiene este tipo de ácidos grasos, clavinato de calcio, y se ven afectadas por el polianetolsulfonato de sodio, que es el anticoagulante que tienen las botellas de monocultivo. Entonces, cuando andamos buscando una sepsis por Neisseria meningitis, o incluso se nos ocurre colocar un líquido articular en una botella para un cultivo, tenemos que estar conscientes de que si no ponemos buena cantidad de muestra, este anticoagulante las puede afectar, y además de que tenemos que enriquecer las botellas para que ella tenga todos los nutrientes necesarios para crecer. Es más exigente con gonorrea que meningitis. Entonces, si usamos un buen medio de cultivo líquido en las botellas de hemocultivo, ellas logran crecer.
Bueno, ¿qué ocupamos para diagnosticar una meningitis o una sepsis por Neisseria meningitis? Una muestra de sangre, que serían los hemocultivos, una líquido cefalorraquídeo, que sería generalmente una punción lumbar, y para saber si hay gente colonizada, se puede hacer un hisopado, oro, un nasofaringeo, y también recordemos que ya puede provocar artritis, entonces podríamos tener un líquido articular. Ocasiones raras podemos obtener algún hisopado uretral, el cual ahí vemos Neisseria meningitis, por lo que les comenté anteriormente. También se logra aislar Neisseria meningitis a partir del aspirado de las petequias que se unen, que hacen como bulas, de las biopsias de la piel. Y les decía que para ver colonización es necesario ver el hisopado de la pared posterior de la faringe. Esto no se le hace gran daño cuando buscamos colonización, sino que solo se cultiva para ver la presencia o ausencia. Y para gonococo es muy importante que se ha extendido últimamente el uso de pruebas moleculares para su detección. Entonces, además de que el algodón es tóxico para ella, entonces usamos hisopos de dacrón, de rayón o de nylon, que son los famosos flocados, y pues la muestra ideal es un hisopado uretral, un hisopado endocervical, o sea, eso tiene que tomarse ojalá con un espéculo, un hisopado rectal y un hisopado faríngeo donde vamos a usar un medio selectivo para poder buscar Neisseria gonorrea. En mujeres puede hacerse cultivo de los hisopados cervicales, de la uretra, en ocasiones de la secreción vaginal, donde va a costar un poco más aislarla, del recto y de la orofaringe. Y lo que está de moda, lo que pues, ha traído grandes avances, es la detección de ácidos nucleicos de Neisseria gonorrea a partir de orina, cervix o de secreciones vaginales, que nos da un diagnóstico muy rápido. Sin embargo, no podemos tener la bacteria para hacerle prueba de sensibilidad a los antimicrobianos. En los hombres heterosexuales, pues lo usual va a ser tomar un cultivo uretral. Podemos ver si es portador, bueno, no portador, si tiene infección asintomática en la faringe o hisopado faríngeo. Igual podemos usar NATs. Y en hombres que tienen sexo con hombres, lo ideal sería que si ellos llegan a consultar, tomemos 3 tipos de cultivos: el uretral, el rectal y el orofaringeo. Esto es más que todo para hacer estudios epidemiológicos. Bueno, el género Neisseria, ambas son diplococo gram negativos, son pequeñitos, miden aproximadamente 2 micrómetros de diámetro porque son cocos. Y a excepción de Neisseria animaloris, que es un cocobacilo gram negativo, y Neisseria baciliformes, como se lo dice su nombre, es un bacilo gram negativo. Son bacterias aerobias, ¿verdad? No son facultativos anaerobios, sino que son aerobias y van a crecer bien en 35 a 37 grados centígrados. La mayoría son nitritos positivos. Y como les decía, nutricionalmente demandantes solo son Neisseria meningitis y gonorrea. Las demás logran crecer en agares nutritivos. Como dice ahí, las cepas no patógenas logran crecer en agar sangre, que es Shiploid agar, y en agar nutritivo. Meningitis puede crecer en agar sangre y Neisseria gonorrea va a crecer solo en agar chocolate. Ellas son oxidasa positivo, catalasa superpositivo, la mayoría, y lo que hacen es que oxidan carbohidratos, no fermentan. O sea, que las pruebas que se usan son unas pruebas especiales de oxidación de carbohidratos, donde se produce una pequeña cantidad de ácido. Y les decía que no tienen flagelos y no tienen exotoxinas, sino que es una endotoxina, que es el lípido A. Esta es una foto de Atlas. La primera que está en la presentación sí es de laboratorio, de una conjuntivitis con Neisseria gonorrea. Y estas de Atlas, ahí se ven, perdón, los diplococos gram negativos en forma de granos de café.
y esa es una microscopía electrónica donde se ve la gran cantidad de fimbrias que tiene Neisseria gonorrhea. No se logran separar acá del septo, se ve aquí planito, entonces se ven pegaditas. Bueno, ¿cómo sabemos que estamos en la presencia de Neisseria gonorrhea? Pues primero, o de Neisseria meningitis, primero con el Gram. Es un patógeno intracelular facultativo, puede invadir células epiteliales, neutrófilos y macrófagos. Esto no quita que podamos ver algunos diplococos fuera de neutrófilos. Neisseria gonorrea, si vemos diplococos gram negativos en un hisopado uretral, donde el hombre es sintomático, tiene gran cantidad de secreción purulenta y es casi que puro, el morfotipo que vemos el gram tiene un 85% de sensibilidad. No así en el endocerviz o en el recto, donde vamos a encontrar millones de bacterias que acompañan a gonorrea y va a tener un 50% de sensibilidad. No es útil en el hisopado faríngeo porque, como les mencioné al principio, hay muchas neiserias comensales en la faringe y no vamos a lograr diferenciarlas. Y es obviamente muy útil en sitios estériles, ¿verdad? Como el líquido articular. Neisseria meningitis, si vemos diplococos gram negativos en líquidos cefalorraquídeos, casi que diagnóstico. Y se han desarrollado algunas pruebas de detección de antígenos solo para Neisseria meningitis, pero son no confiables porque dan algunas reacciones cruzadas con Neisserias comensales. Hay pruebas inmunológicas y pruebas fluorescentes también que se han desarrollado en otros países, pero que no se usan tanto en nuestro país. Lo que está de moda o que ha ayudado mucho a mejorar la detección de estas infecciones es las pruebas moleculares, la hibridización, que es más sensible que un cultivo, y la detección de ácidos nucleicos, que es mejor que el cultivo. Se trata de detectar un gen que puede ser el gen de 16S de Neisseria, o sea, se detecta un gen del género y se detecta también otro gen que me confiere especificidad a la especie. Son muy sensibles y específicas y podemos usar muestras como hisopados u orinas frescas. Hisopados vaginales está en duda porque tiene otra carga microbiana que puede interferir con la prueba. De igual manera, no se usan hisopados rectales ni orofaringios ni oculares, por la misma razón. Porque si da negativo, no podemos descartar la infección por Neisseria gonorrea, por ejemplo. Pero entonces, sí tiene que hacerse otra técnica. Para cultivar Neisseria gonorrea ocupamos un agar chocolate enriquecido, porque ella no tiene, o sea, es metabólicamente demandante, y algún medio selectivo. Generalmente está Yermarti. Estos medios selectivos contienen vancomicina para inhibir a los gram positivos, colistina porque Neisseria es resistente, nistatina para eliminar a hongos contaminantes, trimetroprimo que elimina a otras bacterias gram negativas facultativas, bacitracina que inhibe a gram positivos también, y vancomicina podría inhibir el crecimiento de varias cepas de Neisseria gonorrea. Entonces siempre es importante usar un agar selectivo y un chocolate porque no todas van a crecer en el taller Marte. Ella, como les digo que es demandante, ella requiere cistina para crecer, fuentes de energía como glucosa, piruvato, lactato, suplementación de los medios de crecimiento con aminoácidos, purinas, pirimidinas, vitaminas, y además requiere mucha humedad para crecer y de 48 a 72 horas y de 5 a 10% de CO2. Neisseria meningitis va a requerir agar sangre, ella siempre va a crecer en agar sangre, sobre todo en el base Columbia con sangre de carnero, y agar chocolate. Ella va a crecer mejor en medios sólidos que en medios líquidos. Como les decía, también tienen problemas para crecer en las botellas de monocultivo, a no ser de que esté bien tomada y suplementada y usemos una buena calidad de botellas. Y ella crece más rápido. Igual ocupa CO2, no ocupa tanta humedad, pero ocupa al menos 18 horas para crecer.
Estas son las morfologías coloniales de Neisseria gonorrea. Como les decía, hay varias morfologías. Eh, hay unas mucosas, cristalinas, otras pequeñas, opacas, maduras, y una prueba de catalasa, que de las reacciones de catalasa es una de las más fuertes que pueden verse. ¿Cómo los identificamos? Bueno, con lo que tenemos. Primero, Gram, que no es una prueba diagnóstica, sino sugestiva. Y hacemos oxidasa, catalasa, entonces ahí orientamos a que puede ser con el Gram. Oxidasa, catalasa, orientamos a que puede ser de género Neisseria. Y ya ahí ocupamos nada más una prueba confirmatoria. Se puede reportar Neisseria en pacientes que tienen descarga uretral sintomática, cuyo Gram coincide con la morfología, y si la recuperamos en cultivo y hacemos oxidasa catalasa, casi le podemos poner Neisseria SP. Antes se solía usar poner Neisseria gonorrea de una vez, pero ahora con las prácticas sexuales esto ha cambiado. Bueno, entonces, Neisseria. Se puede usar un API o una tarjeta de Baite, que ambos duran 4 horas en detectar el metabolismo. O sea, es una galería bioquímica para Neisseria. Una prueba parecida al API que se llama BBL Crystal, que es de Becton Dickinson, y pruebas confirmatorias como MALDI y la secuenciación. Este dibujo es bueno, del API, de la galería de API TNH. Y acá lo que se observa es que son tubos que tienen carbohidratos, que es como una de las técnicas de laboratorio de referencia que se usan para diferenciar a las diferentes Neisserias, donde se toma gran cantidad del inóculo y se colocan estos tubitos que tienen el carbohidrato, y ella por oxidación produce ácido. Entonces la superficie, no es todo el tubo como está en este dibujo, pero la superficie del tubo se va a acidificar, y porque va a detectar el ácido que ya en ese inóculo grande, porque esto es un gran inóculo, y el poco ácido se puede producir por oxidación, no fermentación. También se hacen pruebas de ONPG, de prolina y de glutamil aminopeptidasa. Bueno, entonces les decía que la identificación presuntiva puede hacerse con la observación de las colonias de gran oxidasa y catalasa, y que la identificación definitiva se hace con MALDI, secuenciación, hibridación, algún multitest o algún test de carbohidratos. En cuanto a la prueba de sensibilidad a los antibióticos, es algo complicado para ambas especies. Es más complicado para Neisseria gonorrea que para Neisseria meningitis. No se hace de rutina en equipos automatizados. ¿Por qué? Por sus requerimientos nutricionales. Es muy importante para la vigilancia epidemiológica. Meningococo utiliza agar Müller-Hinton, pero con sangre de caballo lisada. También se puede hacer PSA del estándar de oro, que es con dilución en caldo, ¿verdad? Y se han hecho algunas correlaciones con ITES para ver los mix en Müller-Hinton, ¿verdad? En medio sólido, Müller-Hinton con 5% sangre de caballo. Y también se usa la técnica Kirby-Auer, que es con discos, en agar Müller-Hinton con sangre. La que es más complicada es Neisseria gonorrea, puesto que ocupamos un medio claro, idealmente, para poder hacer la lectura de los halos de inhibición de manera correcta. Entonces, ¿cómo tenemos un medio claro si ellas solo crecen en agar chocolate? Bueno, es un medio sumamente suplementado que se llama agar GC, que tiene un 1% de isobitalex o de Vitox, que es un suplemento de aminoácidos y nutrientes para ella. El estándar de oro es la dilución en agar. ¿Qué quiere decir? Que se prepara un agar con penicilina, un agar con ceftriaxona, o sea, y no solo un agar, sino que hay que preparar agares GC con diferentes concentraciones de penicilina, y eso sí, en una placa podemos probar varias cepas.
pero es una técnica sumamente engorrosa que hace el laboratorio de referencia y se han hecho correlaciones con ITEST y con Kirby-Bauer, pero siempre en este medio. Bueno, ya no de tratamiento, sino ya sería como una prevención. Estaban vacunas. Neisseria gonorrea no tiene vacuna, pero Neisseria meningitis sí. Se ha hecho vacuna para 12 serotipos, contra el B no. ¿Por qué? Porque el polisacárido B se parece a algunas antígenos cerebrales. Entonces, pues corre el riesgo de desarrollar alguna enfermedad autoinmune a nivel cerebral y además es poco inmunogénico el antígeno B. Se han desarrollado vacunas conjugadas de estos polisacáridos bacterianos con proteínas y se ha logrado hacer una vacuna tetravalente que tiene los serotipos A, C, W y Y se requieren 2 dosis. Y el tratamiento, bueno, para Neisseria meningitis, por suerte, se puede usar todavía penicilina. Ella no tiene presencia de beta-lactamasas en gran medida. Se puede usar cefotaxima, ceftriaxona. Como les digo, es rara la presencia de beta-lactamasas. Y para la profilaxis, en casos de familia o colegios donde se ha estado en contacto con la persona afectada por más de 8 horas en contacto estrecho, se da profilaxis porque no sabemos si es una cepa epidémica. Entonces, se usa ciprofloxacina más que todo o rifampicina, acitromicina y en casos extremos, ceftriaxona. El panorama con Neisseria gonorrea es diferente. Se empezó a usar penicilina, se ha desarrollado mucha resistencia, tetraciclina resistencia, ciprofloxacina resistencia. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ahora lo que recomienda es ceftriaxona intramuscular con acitromicina oral. Es un tratamiento dual. Se han reportado resistencia a acitromicina y a ceftriaxona, pero ya el tratamiento dual pues es efectivo. A ceftriaxona las resistencias que se han detectado son pocas a nivel mundial. Y hacer una prueba de beta-lactamasa. Este es un esquema que diseñé para la acción de los antibióticos de Neisseria gonorrea. Ahí lo pueden ver con detalle, ¿verdad? Ella puede tener los genes ERM que le confieren resistencia a los macrólidos. Puede tener los genes TEP que le confieren resistencia a las tetraciclinas. Tiene una TEM1 y una TEM135 que le confieren, que es una beta-lactamasa plasmídica que le confiere resistencia a los beta-lactámicos. Y también tiene el mecanismo cromosómico, que es pues la beta-lactamasa de la penicilinasa como tal. También tiene bombas de expulsión de medicamentos como esta MTR que expulsa beta-lactámicos. Por B, ¿verdad? Que también desarrolla resistencia a beta-lactámicos. De lo más importante es que esas beta-lactamasas que tiene Neisseria gonorrea están cerca de 2 mutaciones de convertirse en una PLE, lo que sería algo poco catastrófico para su tratamiento. Y este es otro gráfico que hice para evidenciar la evolución histórica de la resistencia de los antimicrobianos a Neisseria gonorrea. Y si podemos llegar, vean que incluso este gráfico pues es de un review que se hizo estudios hasta el 2012, ¿verdad? Donde ya había resistencia de alto nivel a la ceftriaxona en Japón. Y que podemos llegar a una gonorrea intratable, donde puede haber personas internadas con antibióticos intravenosos para poder tratar una gonorrea. Y lo riesgoso de ella es que, pues, es
tiene mucha transferencia horizontal de genes, es competente y entonces pues la diseminación de sus genes de resistencia a nivel faríngeo se da muy fácil y puede transmitirse a otras bacterias. La Organización Mundial de la Salud ha denominado a Neisseria gonorrea como uno de los patógenos con prioridad elevada para el desarrollo de nuevos antibióticos. Aquí les dejo este cuadrito donde dice que, bueno, lo más importante es hacer antibióticos o ver cómo se trata esto, se desarrollo e investigación de Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, enterobacterias, y por acá está Neisseria gonorrea resistente a las cefalosporinas y a las fluoroquinolonas. Es muy importante. Y bueno, en mi país no se han realizado estudios para determinar el estado de sensibilidad de los antibióticos a Neisseria gonorrea y por eso es que yo pues estudié un poco más esta bacteria y hice un análisis con unas cepas donde obtuve estos resultados. En las cepas que analicé, que fueron cerca de 50, no hubo resistencia a cefalosporina de tercera generación, ni sensibilidad disminuida, y ni resistencias. Estas resistencias se ha visto que se han ido acumulando, digamos, esta es la cepa wild type de Neisseria gonorrea con respecto a la ceftriaxona, y conforme se van acumulando estas mutaciones en estos genes, ella va aumentando o disminuyendo la sensibilidad a ceftriaxona hasta que llega a un punto en el que se hace resistente, al igual con la cefixima. Y es el caso de países como Argentina, Canadá, Estados Unidos, Japón, donde, por ejemplo, hay un 33% de resistencia a citromicina, 97% de las cepas son resistentes a ciprofloxacina, o sea, es algo alarmante. Al contrario de otros países, en este trabajo se detectó que no tenemos tanta presencia de beta-lactamases, es muy bajito, que la mayoría de las cepas están resistentes o intermedias a penicilina. Estos que están resistentes, muy resistentes, tienen beta-lactamases, y estos que están en estado intermedio generalmente son modificaciones de las PDPs. Y bueno, eso es un artículo de The Lancet en 1976 donde se preocupaban porque Neisseria gonorrea pudiera ser resistente a penicilina G. Bueno, entonces ya para cambiar de tema y de bacteria, vamos a hablar de hemófilos. Hemófilos es amante de la sangre, como dice ahí, y este es un gráfico que, aunque ustedes no lo crean, muestra varias cosas de hemófilos. Aquí les puse la dirección electrónica donde pueden hacer este quiz. Hay muchos signos o símbolos en el dibujo que representan a hemófilos. Bueno, el género Haemophilus pertenece a la familia Pasteuralaceae, donde está Pasteurella, Actinobacillus, Agregatibacter y Haemophilus. Agregatibacter y Haemophilus son microbiota de la cavidad humana oral y el anasofaringe. De toda la microbiota que está ahí, el 10% de esa microbiota consiste de hemófilos, sobre todo para influenza y en menor grado de influenza. Y más del 90% de las personas sanas tienen hemófilos en la orofaringe. Por eso, cuando andamos buscando una neumonía por hemófilos de influenza, ocupamos una muy buena muestra para que no se contamine con la microbiota del orofaringe. Son bacilos gramnegativos pleomórficos, generalmente se les describe como cocobacilos gramnegativos o bacilos gramnegativos pequeños. En las muestras primarias de los pacientes se van a ver como cocobacilos muy pequeños y luego en cultivo pueden verse más grandes. No son móviles, son anaerobios facultativos, pueden crecer en anaerobiosis. Son oxidasa positivos, catalasa positivos y nitritos positivos.
Hemófilos es un parásito obligado de membranas mucosas, o sea, es su sitio de predilección, y está adaptado al tracto respiratorio humano y animal. Este sí fermenta carbohidratos. El género Hemófilos son generalmente 3 especies de hemófilos, de las cuales 8 se asocian a infecciones en humanos. Resalto en rosado las más importantes, que es Hemófilos influenza, Aegyptus y Ducreyi, y también se han presentado infecciones ocasionales por hemófilos para influenza, hemolíticos y paraprohemolíticos, y hemófilos signis, que ahora se llama agregatividad del segnis. La mayoría de estas bacterias no son patógenas, lo que producen son infecciones oportunistas y son delicadas para crecer, que tienen factores de crecimiento preformados presentes en la sangre. Entonces, su clasificación y su estudio se inicia con el requerimiento de los factores X y V, o 10 y 5. Entonces, X es hemina o hematina, y en un principio se llama X porque en un principio era un factor desconocido. Y el factor 5, que es el dinucleótido de nicotinamida y adenina, o sea, el famoso NAT, y le pusieron V por vitamina. Entonces, sabían que las bacterias ocupaban un factor desconocido y una V de vitamina. Todos los que se llamen para influenza, para hemolíticos, es porque requieren el factor 5 para crecer. Ellas crecen requiriendo el factor 10 y 5 o sobre 10. El género hemófilos, como les decía, estos factores, que son la hemina y el NAT, se encuentran dentro de los glóbulos rojos. Entonces, ocupamos liberar esos factores de adentro de los glóbulos rojos. Entonces, hay bacterias como hemófilos hemolíticos que causan hemólisis. Entonces, ella puede extraer el factor 5 y requiere solo el factor 10 para crecer. Ellas logran crecer en agar sangre de oveja, de conejo o de caballo. Hemófilos, los hemófilos que dependen del factor 5 no pueden crecer en agar sangre. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos están intactos. O sea, si ella no causa hemólisis, no puede sacar al factor 5 de adentro de los glóbulos rojos. Además, que los glóbulos rojos en este agar sangre de oveja contienen enzimas, NAT-asas, que hidrolizan al factor 5. Entonces, por eso usa agar chocolate. El agar chocolate lisa los glóbulos rojos, libera los componentes de adentro, además de que el calor inactiva a las NAT-asas, y entonces ya tenemos libres al factor 10, al factor 5, eliminamos las enzimas que afectan al factor 5, entonces ya hemófilos puede crecer. Además que usa factores nutricionales suplementarios. El género hemófilo se reconoce a nivel de muestras clínicas, y es muy importante la lupa y la buena luz para ver el satelitismo. El satelitismo nos permite reconocer a los hemófilos que requieren del factor 5. Esos hemófilos que requieren factor 5, como lo es hemófilos influenza, crecen alrededor de Staphylococcus aureus, de Staphylococcus pneumoniae o de Neisseria comensales, que ellas al crecer sobre el agar producen o liberan factor 5 como su producto del metabolismo. Entonces, hemófilos influenza puede crecer alrededor de estas colonias y se ve como pequeños satélites, como pequeñas lunas alrededor de una colonia grande de estafilococo. Por eso se llama satelitismo. Entonces, el hemófilos puede obtener el factor 10 del agar sangre y el factor 5 de uno de sus organismos. Todos los hemófilos de importancia clínica requieren el factor 5, excepto hemófilos Ducreyi. Estos son los cuadros que traduje de otro libro, donde les cuento un poco de la historia y de los nombres de los hemófilos y de los cuadros que produce cada especie de hemófilos. Y está ahí la agregatividad y la pasteurela también.
Hemófilos influenza tiene sus factores de virulencia. Al igual que Neisseria meningitis, tiene cápsula. Y esto es lo más influyente en ella. Y al igual que Neisseria meningitis, gracias a su cápsula, a esos polisacáridos capsulares, podemos clasificarla en 6 serotipos. El A, el B, el C, D, E y F. Siendo el B el más importante históricamente. La cápsula del serotipo B es un polímero único, compuesto de ribosa, ribitol y fosfato, o bien poliribitol fosfato, que es el componente de las vacunas. Ese poliribitol fosfato tiene propiedades antifagocíticas y anticomplemento sérico. Es raro que las infecciones invasivas sean por otros hemófilos encapsulados. O sea, que hay hemófilos influenza encapsulados, hemófilos influenza, y hay hemófilos influenza tipo B, que se representa como HIP, hemófilos influenza encapsulados, y ahorita vamos a ver la abreviatura de los hemófilos influenza que son no tipiables o que no tienen cápsula. También tiene proteínas de IgA, al igual que Neisseria, y es el único miembro del género que produce proteasa de IgA, es hemófilos influenza. También, según el biotipo, podemos dividirlos en 8 biotipos diferentes. ¿Cómo se hace esto? Bueno, se determina por 3 regiones bioquímicas: la producción de indol, la actividad de ureasa y la actividad de ornitinas carboxilas. Pero lo más frecuente es dividirlo en serogrupos o en serotipos. Tiene fimbrias también. Les decía que los hemófilos influenza no tipiables o no tienen cápsula, al no tener esa cápsula tan grande, se adhieren a las células y, por ejemplo, causan infecciones localizadas como conjuntivitis. Y los hemófilos influenza tipo B no se adhieren porque tienen una gran cápsula y causan infecciones invasivas. Entonces, a modo de regla general, si tenemos un hemófilo encapsulado, esa cápsula le permite viajar por la sangre, es antifagocítica, evade el complemento. Entonces, los hemófilos encapsulados causan infecciones invasivas y el estrella en esto es el hemófilos influenza tipo B. Luego vamos a tener hemófilos influenza no tipiables, o sea, no tienen cápsula. Entonces, como no tienen cápsula, tienen fimbrias, se adhieren, tienen las fimbrias más expuestas, entonces se adhieren más fácil a las células que están alrededor de los lugares que colonizan. Entonces, como ellos colonizan la faringe, la orofaringe, les van a provocar otitis, conjuntivitis y sinusitis. También tienen PILS, ¿verdad? Que es el pili tipo 4. Y ellos tienen un lipopolisacárido y proteínas de membrana externa. El lipopolisacárido tiene un efecto paralizante sobre el movimiento del barrido del epitelio respiratorio ciliado. Y además tiene el lípido A, que también funciona como endotoxina. Algunos factores de riesgo para la infección por hemófilos es si se tiene baja las proteínas del complemento o si tengo una esplenectomía. Entonces, hemófilos influenza, generalmente el capsulado tipo B, va a producir bacteriemia, meningitis, artritis, osteomielitis, celulitis, pericarditis, epiglotitis, que era un cuadro súper complicado que se daba años atrás cuando no existía la vacuna, bronquitis y neumonía. Entonces, vean que podemos encontrar hemófilos influenza en gran variedad de muestras clínicas. Entonces, siempre es importante tener el chocolate en una osteomielitis, en una celulitis, en una artritis, en una bacteriemia. Siempre es importante poner chocolate. Y también puede provocar infecciones localizadas como conjuntivitis, sinusitis, otitis media. Y es muy importante que estas otitis se van a identificar o se van a detectar mediante aspiraciones del oído medio que hace un otorrino y no con un hisopado de oído externo, porque es una otitis media. Y las cepas de hemófilos de influenza no tipiables
van a provocar infecciones en pacientes que pues tienen tabaquismo, EPOC, infecciones virales recurrentes o bacterias recurrentes. Entonces, a diferencia de las cepas de Haemophilus influenza encapsuladas, las no tipiables pueden ingresar al sistema nervioso central porque se adhieren más fácil y van extendiéndose de manera directa a través de los senos nasales infectados y provocan otitis media y traumas craneoencefálicos. Haemophilus influenza también es un causante de meningitis en niños, al igual que Neisseria meningitis. Recordar que en estos casos siempre vamos a pensar en Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Neisseria meningitis. Y bueno, en los estudios se vio que casi todos los casos de meningitis en niños de 3 a 6 años, de 3 meses a 6 años, fueron causados por un serotipo B de Haemophilus influenza y que esto cambió radicalmente por la vacuna y que ahora las infecciones que se dan por Haemophilus influenza son por hemófilos no tipiables o por serotipos muy diferentes al B. ¿Cómo comienza esta meningitis? Bueno, con una historia de 1 a 3 días de enfermedad respiratoria superior leve y después aparecen síntomas de niños y pues es menos grave que la Neisseria meningitis. Produce epiglotitis. Esto era un cuadro muy severo que se daba en niños de 2 a 4 años de inicio rápido. La persona presentaba faringitis, fiebres, de dificultad para respirar y eso progresaba de manera rápida a la obstrucción de las vías respiratorias y a la muerte. ¿Por qué? Porque causaba un edema en los tejidos del supraglóticos y una celulitis en la epiglotis. Entonces eso se inflamaba y además había secreciones espesas que obstruían la vía respiratoria y muchas veces de emergencia se tuvo que hacer una traqueotomía. Y por eso también es importante que no se tomen muestras de hisopado cuando se sospecha de una epiglotitis, porque eso puede estimular a que se dé el edema de la epiglotis de manera severa y la persona se puede ahogar. Entonces no se usan hisopados, se usan hemocultivos en este caso. Y ya no se han vuelto a presentar por la vacuna. También puede provocar celulitis. Y es una celulitis característica porque se dan parches de color azul rojizo en las mejillas o en las áreas periorbitarias. Es una celulitis proximal a la mucosa oral, que es donde están ellos, y se da en niños que no han sido vacunados. Y también puede provocar artritis, que es la forma más común de artritis en niños menores de 2 años. Recuerden, siempre chocolate en líquidos articulares. Generalmente es una infección de una sola articulación grande, era frecuente en rodilla y en tobillo, y se da secundario a la diseminación bacteriémica de Haemophilus influenza tipo B. En niños mayores y adultos es muy poco común, como les decía, y se va a presentar en pacientes inmunosuprimidos o en articulaciones que están previamente dañadas. La traqueitis, al igual que la epiglotitis, es un riesgo para la vida. Y se presenta más, o se presentaba, porque pues la vacuna vino a disminuir todo esto. Luego de infecciones virales, tiene un progreso rápido y se produce tal secreción que puede obstruir la tráquea. Y este cuadro, de igual manera que el de la gonorrea, representa los diferentes sitios donde puede provocar infección en Haemophilus influenza. Cabe destacar que lo de las botellas, o sea que los factores de crecimiento se liberan solo cuando las células sanguíneas se lisan. Entonces, lo ideal sería usar un método de hemocultiva que se llama isolator, y si no lo tenemos, pues suplementar bien esa botella si andamos buscando hemófilos, o inocularla bien, o usar botella, o sea, inocularla bien, digo que no sobre anticoagulante porque se puede dañar la bacteria, y usar pues medios de cultivo de buena calidad. Ellos logran crecer en botellas anaerobias.
porque en esas condiciones no requieren al factor X para su crecimiento, o sea, ellos pueden desarrollar una respiración anaerobia donde no requieren a la imina, entonces pues podemos inocular botellas anaerobias y facilitar su crecimiento. Haemophilus ducreyi es un patógeno de difícil aislamiento, es un patógeno humano estricto, al igual que Neisseria gonorrhea, no es microbiota como los Haemophilus influenza faringi, y son hemófilos que infectan las mucosas y ganglios linfáticos de las zonas regionales genitales. Es una enfermedad de transmisión sexual. Está subdiagnosticada y subdetectada y subreportada por el difícil aislamiento del Ducreyi de las muestras clínicas. Hay que desarrollar pruebas moleculares para hemófilos Ducreyi. Pues es una enfermedad ahí como en abandono, pero es incómodo y se ve feo y es muy doloroso, a diferencia del chancro de sífilis. A esta infección se le llama chancroide, úlcera genital o chancro blando, ¿verdad? Para diferenciarlo del de sífilis. Y tiene un periodo de incubación de aproximadamente de 4 a 14 días. Es una lesión dolorosa, muy indurada, con borde irregular, generalmente los genitales o áreas perianales, y genera unos bubones. ¿Qué son los bubones? Entonces, que es donde está aquí la flecha blanca. Son ganglios linfáticos inguinales supurativos, de donde sale pus, se agrandan, y este tipo de chancro en mujeres puede ser asintomático. ¿Cómo tomamos una muestra de acá? Bueno, se humedece una torunda o una gasa con solución salina, y se toman hisopados de la base de la úlcera o los aspirados de los bubones y se inocula inmediatamente. Está Haemophilus aegypticus, que es un bacilo que produce conjuntivitis purulenta aguda, no tan purulenta como la de gonorrea. Se le conoce como bacilo de Koch-Weeks y está asociado con epidemias, particularmente durante los meses cálidos del año, y a esta infección se le conoce como pink eye. Y hay otro biogrupo muy similar a Haemophilus influenza, que se llama Haemophilus influenza biogrupo aegyptus, que es una cepa extraña que desarrolló una epidemia en Brasil y se le llamó fiebre purpúrica brasiliana en 1984. Las personas primero iniciaron con cuadros de conjuntivitis y luego tenían un inicio repentino de fiebre alta, petequias púrpura, septicemia y tenía un alto grado de mortalidad, ¿verdad? Hasta el 70% dentro de las 48 horas posteriores al inicio. Ya no circula la cepa por el momento. Y también puede haber infección por cepas no encapsuladas de Haemophilus influenza, que es DAC, pero pueden provocar infecciones localizadas como otitis media, sinusitis, enfermedad del tracto respiratorio inferior y son patógenos oportunistas. Hemófilos para influenza rara vez puede provocar otitis media y sinusitis aguda y más raro que cause endocarditis. Y hemófilos parahemolíticos solo si hay ausencia de otros patógenos puede ser causa de faringitis. ¿Cómo detectamos hemófilos en el laboratorio? Bueno, no se hacen hisopados nasales y nasofaringios porque no tienen valor clínico, porque como ya vimos, ellos son microbiota normal del orofaringe. Son bacterias fastidiosas, entonces tenemos que llevarlas rápido al laboratorio o en medios de transporte. Se incuba entre 36 y 37 grados, incluso en Haemophilus ducreyi se cree que crece mejor a 33 grados. Se ocupa igual que penicilina, entre 5 y 10% de CO2 y que se incube 18 a 24 horas con una alta humedad. Y si sospechamos de algún hemófilo, hay que dejarlo hasta 7 días, hasta sacar negativo. Lo que se usa de manera indispensable es agar chocolate. Para muestras respiratorias podemos usar agar hemófilos, que lo que tiene es bacitracina, que me inhibe el crecimiento de microbiota contaminante gram positiva.
Y muy importante que se use chocolate. Haga chocolate enriquecido con Isobitalex o Vitox, que es el famoso PBX, por ejemplo, de Biomería. Y también se puede usar este biplato Nairobi, que no hay en el país, pero que, como ustedes pueden ver, tiene una base de AGC, que es el que se usa para iniciar el gonorrea, y además tiene vancomicin para inhibir a los gram positivos y sangre chocolatizada. ¿Cómo se observan las colonias? Bueno, son colonias translúcidas, húmedas, suaves al tacto, ¿verdad? El asa. Convexas y se dice que pueden oler como a cloro, o blanqueador o a rat. Hemófilos para influenza también se va a ver como ese color cafecito o bronceadito. Son más secas en comparación con hemófilos influenza. Y hemófilos duclei, pues son colonias, las de esos son pequeñas, planas, lisas, no son mucoides y pueden ser transparentes a opacas. Cabe destacar que las cepas encapsuladas de hemófilos influenza crecen más rápido y son más mucoides que las no capsuladas. ¿Cómo sospechamos que estamos en presencia de un hemófilo? Bueno, porque crece solo en chocolate y no en agar sangre y no en maconqui. Es oxidasa positivo, catalasa positivo y pues si tuviéramos agares con glóbulos rojos de conejo o de caballo, podemos ver si produce hemólisis. Hemófilos influenza no produce hemólisis y hemófilos hemolíticos sí. Al grano, ¿cómo se ven? Bueno, son cocobacilos gram negativos pequeños y pueden formar algunos filamentos largos. La morfología, como les decía, cocobacilar es más común en las muestras clínicas y algunas veces se puede ver como un halo blanco que no se tiñe alrededor de la bacteria, que sería la cápsula. Se tiñe mal, es como un rosadito pálido. Y entonces esto, como es tan pequeño y se tiñe pálido, suele confundirse con el material ceroso o cero purulento que está en las muestras clínicas, como en los esputos y en los abscesos. Entonces cuesta mucho verlo. Y eso es una tinción de grano de Haemophilus ducreyi, que dicen que es característica, que forme como bancos como decir, bancos de peces, pero en este caso son bancos de bacterias así, todas para un lado y otro poco para otro lado. Así. Bueno, tratamiento. Para las infecciones invasivas se usan cefalosporinas de tercera generación, como ceftriaxona y cefotaxima, trimethoprim-sulfa, imipenem, ciprofloxacina y ampicilina con cloralfenicol y nunca ampicilina sola. ¿Por qué? Porque tienen betalactamasas. Pueden tener betalactamasas. Y esas betalactamasas se ha visto que le confieren resistencia a ampicilina y a amoxi. Entonces, y también pueden tener modificación de las PDPs y ser resistentes a ciertos betalactámicos. Entonces, se puede dar ampicilina con clorafenicol. Y las infecciones no invasivas se tratan con amoxicilina, pero con ácido clavulánico para inhibir las betalactamasas. Se pueden utilizar cefalosporinas de segunda y tercera generación orales, trimethoprim, doxiciclina. Y para hemófilos ducleyi, el tratamiento de elección es eritromicina. Y finalmente, bueno, la vacuna de hemófilos vino a cambiar la historia de esta infección. Las cantidades de infecciones bajaron severamente. Bueno, se vio que las primeras vacunas de polisacáridos del PRP de hemófilos no protegían a los niños menores de 18 meses, que es donde tenemos el pico de meningitis en menores de 2 años. ¿Por qué? Porque los bebés tienen un retraso natural en la maduración de la respuesta inmune hacia los polisacáridos, además de que algunos de estos polisacáridos son poco inmunogénicos. Entonces, ya por ahí del 87 se introdujo una vacuna en el mercado que tiene antígenos de PRP purificados y conjugados con toxoides, toxoide diftérico, toxoide tetánico, o proteínas de membrana de meningococo, ¿verdad? Porque
la vacuna de meningococo es buena. Entonces, esto hace que se genere una respuesta de anticuerpos protectores de bebés lactantes de 2 meses o más. Una vacuna para bebés muy delicada. Y vino a cambiar pues el curso de estas infecciones naturales por Haemophilus influenza, a reducir bastante los casos de epiglotitis y traqueitis que eran muy severos y que pues podían generar muertes. Y eso es todo. Eso es una pintura que representa la infección ocular por Neisseria gonorrhea. Y eso sería todo. Muchas gracias por la atención.